Imagina por un momento que pudieras predecir la traición antes de que ocurra, que pudieras asegurar la lealtad sin depender de los caprichos del corazón humano, que pudieras construir un poder tan sólido que ni siquiera tus enemigos se atrevieran a desafiarte. Esto no es fantasía, es la cruda realidad del poder según uno de los pensadores más controvertidos y brillantes de la historia, Nicolás Maquiavelo. Hoy exploraremos una de sus máximas más provocadoras y, quizás, más verdaderas. Es mejor ser temido que amado. Y si al final de este viaje intelectual sientes que algo ha cambiado en tu perspectiva del mundo, no olvides suscribirte y dinos desde qué ciudad nos acompañas en los comentarios, porque estas reflexiones cobran vida cuando las compartimos. En las frías madrugadas de Florencia del siglo XVI, mientras Maquiavelo escribía en el exilio sus observaciones sobre el poder, no estaba construyendo una teoría abstracta, estaba destilando siglos de experiencia humana en una verdad incómoda. El amor es volátil, el miedo es constante. Esta no es una invitación a la crueldad, sino una radiografía despiadada de cómo funciona realmente el mundo del poder y la influencia. Para entender por qué Maquiavelo privilegia el temor sobre el amor, debemos primero comprender su visión de la naturaleza humana. Los hombres, según el florentino, son por naturaleza ingratos, volubles, simuladores, cobardes ante el peligro y ávidos de ganancia. No es pesimismo, es realismo político. El amor que te profesan hoy puede evaporarse mañana ante la primera tentación o la primera dificultad. Es un lazo que depende de la voluntad del otro, no de la tuya. El temor, en cambio, nace de tu capacidad de acción, de tu virtud, de tu habilidad para controlar las circunstancias. Pensemos en César Borgia, el príncipe que Maquiavelo admiraba. Cuando conquistó la Romaña, no se contentó con ser querido por algunos. Estableció un gobierno que, aunque severo, era predecible en su justicia. Los ciudadanos sabían exactamente qué esperar: protección si cumplían las leyes, castigo si las violaban. Esta certeza, nacida del respeto temeroso a la autoridad, creó una estabilidad que el amor caprichoso jamás habría logrado. El amor de los súbditos hacia Borgia era secundario. Lo fundamental era que todos entendieran las consecuencias de desafiarlo. El amor, nos dice Maquiavelo, se mantiene por un vínculo de obligación que los hombres, malvados como son, rompen en cualquier ocasión de utilidad propia. El temor, sin embargo, se mantiene por el miedo al castigo, que no abandona nunca a los hombres. Esta diferencia es crucial. El amor depende de la gratitud y la bondad del otro, cualidades que la experiencia demuestra son escasas y poco confiables. El temor depende de algo mucho más sólido, la certeza de las consecuencias. Pero aquí debemos hacer una distinción fundamental que muchos pasan por alto. Maquiavelo no aboga por ser odiado, sino por ser temido. El odio es peligroso porque lleva a la desesperación, y los desesperados no tienen nada que perder. El temor bien calibrado, en cambio, preserva la esperanza de que, cumpliendo ciertas reglas, se puede vivir en paz. Es la diferencia entre el tirano que oprime sin razón y el gobernante que castiga con justicia predecible. La virtud maquiavélica no es la virtud moral cristiana, sino la capacidad de leer las circunstancias y actuar en consecuencia. Un príncipe virtuoso en el sentido maquiavélico sabe cuándo ser clemente y cuándo ser severo, cuándo cumplir su palabra y cuándo romperla si el bien del Estado lo exige. Esta flexibilidad moral, que a muchos les parece cínica, es en realidad una forma superior de responsabilidad. La responsabilidad hacia el resultado, no hacia el proceso. Consideremos la historia de Oliverotto da Fermo, otro ejemplo que Maquiavelo analiza. Este joven logró el poder en su ciudad natal mediante el engaño y la violencia, invitando a los principales ciudadanos a un banquete donde los hizo asesinar. Cruel, sin duda, pero eficaz. En un solo acto eliminó a toda la oposición potencial y estableció un poder que, aunque nacido del terror, trajo orden a una ciudad dividida por facciones. Maquiavelo no celebra la crueldad, pero reconoce su efectividad cuando se aplica de manera calculada y definitiva.
La fortuna, ese elemento impredecible que puede arruinar los mejores planes, se controla mejor a través del temor que del amor. Un gobernante amado puede ver cómo ese amor se desvanece cuando llegan las dificultades, cuando los tiempos se vuelven duros, cuando otros ofrecen mejores promesas. El amor es justo cuando las cosas van bien, pero se evapora cuando soplar los vientos adversos. El temor, correctamente establecido, permanece constante porque no depende de las emociones cambiantes de las personas, sino de su instinto de supervivencia. Esta lógica se extiende más allá de la política estatal. En cualquier organización, en cualquier relación de poder, vemos esta dinámica en acción. El jefe que depende únicamente de ser querido por sus empleados se encuentra vulnerable cuando debe tomar decisiones difíciles. El que ha establecido claras consecuencias para el incumplimiento, aunque mantenga relaciones cordiales, tiene mayor control sobre los resultados. No es crueldad, es claridad. La disimulación estratégica es otra herramienta fundamental en el arsenal maquiavélico. No se trata de mentir por mentir, sino de controlar la información para mantener la ventaja. En un mundo donde todos disimulan, donde las apariencias raramente reflejan la realidad, quien sea más transparente no es más virtuoso, simplemente es más vulnerable. Maquiavelo entendía que la política, como el juego, requiere mantener algunas cartas ocultas. El realismo político de Maquiavelo nos obliga a ver las cosas como son, como nos gustaría que fueran. En un mundo ideal, tal vez todos seríamos buenos, leales y agradecidos. Pero el mundo real está lleno de traiciones, ingratitudes y oportunismo. Un gobernante que actúa basándose en cómo deberían ser las personas, en lugar de cómo realmente son, está destinado al fracaso. Es una lección dura pero necesaria. La política eficaz debe basarse en la naturaleza humana real, no en la idealizada. La separación entre moral privada y moral pública es quizás el aspecto más polémico del pensamiento maquiavélico. Lo que es correcto en las relaciones personales puede ser desastroso en el gobierno. Un individuo puede y debe ser misericordioso, perdonar las ofensas, confiar en la bondad ajena. Un gobernante que aplique estos mismos principios puede estar condenando a todo su pueblo al caos y la destrucción. Esta no es hipocresía. Es reconocer que diferentes responsabilidades requieren diferentes enfoques éticos. Los fines justifican los medios, dice la interpretación popular de Maquiavelo, aunque él jamás usó exactamente esas palabras. Lo que sí argumentó es que un gobernante debe ser juzgado por los resultados de su gobierno, no por la pureza de sus métodos. Si métodos duros pero temporales traen paz duradera, son preferibles a métodos suaves que perpetúan el conflicto. Es una lógica utilitarista avant la lettre. El bien mayor justifica acciones que, en circunstancias normales, serían reprobables. Esta perspectiva se vuelve aún más relevante en nuestro mundo contemporáneo. En una era de redes sociales donde la popularidad puede ser manufacturada y las opiniones pueden cambiar de la noche a la mañana, depender del amor o la aprobación pública es construir sobre arena. Las empresas que han durado siglos no lo han hecho siendo las más queridas, sino siendo las más respetadas, las más confiables en sus consecuencias. Apple no es amada universalmente, pero es temida por su competencia debido a su capacidad de innovación y ejecución. El temor, bien entendido, no es tiranía, es predictibilidad. Es la garantía de que ciertas reglas se cumplirán, de que ciertas consecuencias seguirán a ciertas acciones. En este sentido, el Estado de Derecho mismo es una forma de temor institucionalizado. No tememos al juez como persona, pero sí respetamos temerosos las consecuencias legales de nuestros actos. Esta es la diferencia entre el temor maquiavélico y el terror. Uno preserva el orden y la libertad dentro de límites claros. El otro destruye toda posibilidad de vida civilizada. La paradoja del poder, según Maquiavelo, es que quien más lo necesita es quien menos debe mostrarlo. El verdadero poder se ejerce sin ostentación, se mantiene sin amenazas constantes, se preserve through respeto temeroso más que a través del terror explícito.
Un león puede inspirar temor simplemente con su presencia. No necesita rugir constantemente para recordar a otros su capacidad de daño. En las relaciones humanas cotidianas, estos principios se traducen en límites claros y consecuencias predecibles. No es crueldad establecer que ciertos comportamientos tendrán ciertas respuestas. Es, de hecho, una forma de respeto. Respeto por el orden, por la previsibilidad, por la posibilidad de que otros ajusten su comportamiento en consecuencia. La persona que nunca dice no, que nunca establece límites, que siempre perdona sin consecuencias, no es amable, es impredecible y, paradójicamente, poco confiable. Maquiavelo nos recuerda que en el ejercicio del poder, la benevolencia mal calibrada puede ser más destructiva que la severidad bien aplicada. Un padre que nunca disciplina a sus hijos no les está haciendo un favor, les está negando la oportunidad de aprender límites que el mundo real les impondrá de manera mucho más dura. Un jefe que nunca confronta el mal desempeño no está siendo bondadoso con sus empleados, está siendo injusto con aquellos que sí cumplen con sus responsabilidades. La gestión del miedo requiere precisión, demasiado poco, y se pierde el respeto y el control. Demasiado, y se genera el odio que lleva a la rebelión. El arte del gobernante maquiavélico está en encontrar ese punto exacto, donde el temor sirve a la estabilidad sin destruir la esperanza. Es una línea fina, pero es la línea que separa el liderazgo efectivo de la tiranía destructiva. En última instancia, Maquiavelo no nos está diciendo que debemos ser crueles o despiadados. Nos está diciendo que debemos ser realistas sobre la naturaleza humana y efectivos en nuestros métodos. Si nuestro objetivo es crear orden, prosperidad y paz, debemos usar las herramientas que realmente funcionan, no las que nos hacen sentir mejor acerca de nosotros mismos. Es una lección dura pero liberadora. No somos responsables de ser amados, pero sí somos responsables de ser efectivos. El legado de Maquiavelo trasciende la política. Su filosofía se aplica a cualquier situación donde se requiere liderazgo, influence o control. Desde el CEO que debe reestructurar una empresa, hasta el padre que debe educar a sus hijos, desde el profesor que debe mantener disciplina en su aula, hasta el líder que debe tomar decisiones impopulares pero necesarias. En todos estos contextos, la pregunta no es si seremos amados, sino si seremos efectivos en lograr los resultados que beneficien al mayor número de personas. La máxima de Maquiavelo no es una invitación al autoritarismo, sino una guía para la responsabilidad. Quien tiene poder, quien toma decisiones que afectan a otros, no puede darse el lujo de gobernar basándose en el deseo de ser querido. Debe gobernar basándose en la necesidad de ser efectivo. Y la efectividad, en un mundo imperfecto poblado por seres humanos imperfectos, requiere la capacidad de inspirar respeto temeroso, no solo afecto volátil. Así, cuando Maquiavelo nos dice que es mejor ser temido que amado, no nos está enseñando a ser tiranos, nos está enseñando a ser realistas. Nos está preparando para un mundo donde las buenas intenciones no siempre producen buenos resultados, donde la bondad mal aplicada puede ser más destructiva que la severidad bien calibrada, donde el poder sin respeto es tan inútil como el respeto sin poder. En este sentido, la filosofía maquiavélica no es cínica, es profundamente práctica y, paradójicamente, profundamente humana.